Bueno, continuamos, son las 12:04 del mediodía, las 11:04 de la noche, para los que nos escuchan en redifusión. Acabamos de hablar, la verdad es que largo y tendido, muy interesante, con el alcalde de Benidorm, con Toni Pérez. Hemos tocado muchos temas, entre otros aquellos que tienen que ver con el turismo. También le he dicho al alcalde, cuando nos hemos despedido, que teníamos aquí con nosotros a una gran persona, a uno de esos benidormers auténticos de toda la vida y posiblemente de las personas que más sepa sobre la historia de nuestro querido Benidorm y con el que yo tenía ganas de hablar. Le llevo persiguiendo ya un par de semanas a ver si conseguía que viniera. Les hablo del profesor Amillo, de Francisco Amillo, de Paco Amillo. Y quería que viniera porque, además de que él anda publicando una serie de artículos muy interesantes, prolijos también, prolijos, pero muy interesantes sobre la historia del turismo en Benidorm, también es cierto que tenemos noticias, novedades sobre la Séquia Mare. Y la Séquia Mare también es algo sobre lo que Paco Amillo sabe y conoce bastante y también ha escrito. Bueno, el agua vuelve a brotar en la Séquia Mare desde hace aproximadamente 3 semanas y yo entiendo que para Paco, buenos días. Entiendo que eso será una satisfacción, ya no sé si como benidormés, como historiador o como todo, ¿no? Bueno, evidentemente como todo. Para la gente que toda la vida ha vivido en Benidorm y que sabe lo mucho que esa Séquia Madre significó para sus familias en el siglo pasado y en siglos anteriores, realmente para todos ellos tiene un valor emotivo y sentimental que se había perdido con la modernización de Benidorm y la conversión todo en turístico. Esta Séquia Mare ha desaparecido en muchos de esos tramos, en otros está mal conservado, pero lo poquito que queda es un patrimonio muy interesante porque nos recuerda que durante más de 300 años Benidorm no habría existido sin esta infraestructura, sí, porque de ahí tenían agua para regar sus campos, agua para beber todo el año, agua para que abrevasen sus animales, lavaderos, es decir, que era un agua fundamental en una época en que no existía, evidentemente, el suministro a domicilio. El alcalde ha terminado la entrevista que le hemos hecho hace escasamente unos minutos, Paco, diciendo con la siguiente frase: el futuro es importante, pero el pasado no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Efectivamente, es una frase que yo dije alguna vez, no exactamente así, pero la idea es esa. Es decir, somos un pueblo con futuro, pero un pueblo con futuro debe progresar y lo que yo dije, el progreso es necesario, el olvido no. Ahora entraremos en algunos detalles porque vamos a analizar con calma lo de la Séquia Mare, tenemos aquí muchos datos, pero sin ánimo de entrar en política, Paco, pero entiendo que para una persona como tú o para unos benidormeros de toda la vida que ahora estáis disfrutando de ver cómo se recupera esa tradición, tener un alcalde como Toni Pérez es mejor que tener otro tipo de alcaldes que se preocupan quizás más por la historia, ¿no? Bueno, la verdad es que Toni en los 4 años anteriores, veremos lo que hacen los siguientes, pero en estos 4 años anteriores, Chapó para mí es el alcalde que más ha hecho en los últimos años en la cuestión de la promoción de la cultura y la historia de Benidorm, sobre todo la historia, porque continuar lo del Tosal de la Cala, la reparación y consolidación de la Torre del Escaletes, este tramo de la Séquia Mare, y aunque algunos hayan criticado por inoportuno en verano las excavaciones del castillo, yo creo que todo eso son unos méritos indiscutibles que hay que reconocerlos. Evidentemente, y eso queda por encima de todo. Bueno, la Séquia Mare, más conocido como la Séquia Madre, ¿no? Sí. Un canal de riego, porque al final estamos hablando de un canal de riego. Quizás sí, mucha gente que nos está escuchando dice, y bueno, y estos dos señores cuando hablan de la Séquia Mare, ¿qué era la Séquia Mare concretamente? Bueno, la Séquia Mare, como tú has dicho muy bien, era un canal de riego que nacía en el barranc de Polop, el barranc de les Fonts de Polop, y llegaba hasta la partida del Alfaz de Benidorm, que es el Alfaz de Baix actualmente, que... ¿El Albir? No, el Alfaz. Es decir, es toda la zona del Almafrá, Sanz, vale, etcétera. Esa zona que antiguamente no estaba subdividida como ahora en partidas, sino que todo el conjunto se llamaba el Alfaz de Baix. Ah. Y como llegaba hasta ahí, 15 kilómetros, se llamó Riego Mayor del Alfaz.
Después, posteriormente, no sabemos la fecha exacta, pero se prolongó 3 kilómetros más y llegaba hasta el pueblo. Y entonces... Hasta el pueblo de Benidorm. De Benidorm. Y desembocaba por la Marina San Pedro, junto al barranco, junto a lo que entonces era el barranco de Folletes, que hoy día está tapado. Correcto, lo que sería el Parque de Elche. Sí, más o menos, el final del Parque de Elche. Sí. Bueno, estamos hablando de la construcción de un canal de riego para que, bueno, pues se pudieran producir producción en las tierras de secano, ¿no? Que eran las que, como se denominaban en Benidorm. Hablamos de una famosa reunión que hubo en el año 1666 en Polop, y es donde se pone en marcha, aunque parece ser que este canal ya venía construyéndose desde hacía unos años, sí, porque parece ser que es un año después, en 1667, cuando finalmente se inaugura, ¿no? No, 66. 66. Beatriz Fajardo, que es una señora de Murcia, y que había heredado unos años antes el señorío de Benidorm, vio que esto estaba prácticamente sin habitantes. Benidorm tenía muy poca población, esto no se cultivaba, y ella era una señora territorial, digamos feudal, para entendernos, que cuanto más vasallos tuviese, que trabajase en tierras y le pagasen impuestos, más beneficios tenía. Pero esto era una zona muy peligrosa porque los continuos desembarcos de corsarios norteafricanos hacían peligrosísimo vivir aquí. Entonces, dice, si quiero que venga gente a este lugar tan pobre, que no tiene agua, y tan peligroso, continuamente atacado, lo que tengo que hacer es crear, recuperar todas las murallas y las defensas de Benidorm, y lo hace, y al mismo tiempo construir ese canal de riego. Estas obras de acondicionamiento le cuestan 5 años más o menos. En realidad las hizo su marido, las empezó su marido porque en aquella época las mujeres, aunque fuesen dueñas del señorío, no podían administrarlo, lo tenía que administrar el hombre. Pero su marido se murió y entonces ella lo administró en nombre de sus hijos, mientras eran los hijos menores de edad. Entonces ella acabó la acequia, se encargó de la fortificación de Benidorm, de crear dentro 40 solares para que viniesen 40 familias que estarían obligadas a vivir allí para defender el lugar, y el 1 de abril de 1666 fue a Polop y allí constituyó el riego, porque en aquellos momentos Benidorm pertenecía a Polop. La baronía, sí. Era Polop, Benidorm no existía. Bien, allí... ¿Cómo han cambiado las cosas, Efectivamente. Allí tampoco existía Alfa del Pi, ni La Nucía, todo era Polop. O sea que esos 4 municipios solo eran Polop. Bien, entonces el 1 de abril crea el riego y les cuesta a los de Polop aceptarlo, no lo aceptan el primer día, se vuelven a reunir un segundo día después de haber discutido, bien, y finalmente aceptan las condiciones. Eso supone la creación del riego. Pero una semana después, el día 8 de abril, Beatriz Fajardo viene a Benidorm y aquí a los 21 habitantes que había en ese momento, 21 familias, digo familias, no habitantes, perdón. Entonces, a esas 21 familias les da una carta a Puebla para que se establezcan como municipio independiente de Polop. Les da un nuevo término municipal, que básicamente es el actual, que lo segrega de Polop, y al constituirlo como municipio independiente, sienta sus bases jurídicas para que Benidorm ya siguiese adelante. Y con el riego sienta unas bases económicas, porque el problema que había tenido Bernard de Sarriá en la Edad Media es que no había sabido favorecer la agricultura. Entonces Benidorm en la Edad Media tenía muy poquitos habitantes. A finales del siglo XV tenían 10 familias, 6 familias, que eso eran 27 habitantes, más o menos. Y todo esto y Benidorm, precisamente porque no había agua, ¿no? Porque no había agua. El traer el riego, la acequia mare, permite empezar Benidorm ya con 40 familias, que la verdad es que al acabar el siglo, fíjate tú, de 1666, en 1692 o 93, ya tenía casi 70 familias. 25 años después. O sea, había crecido de forma muy grande, muy importante,
precisamente por esta De infraestructura. ahí, del de río. alguna manera, es cuando empezamos a entender y a explicarnos muchas cosas. Porque si Benidorm no es menos cierto que la primera carta Pobla data de 1325, Sí. es también muy cierto que es precisamente gracias a esta mujer, a Beatriz Fajardo de Mendoza, con esa puesta en marcha de la Sequia Mare, cuando realmente se constituye lo que podríamos llegar la segunda carta de poblamiento, ¿no? Sí, sí, es que la primera fracasó. Bernard de Sarriá no supo darle una buena agricultura y esa falta de hábitat, eso implicó poca población y esa poca población implicó que no pudiesen defenderse. En el año 1503 se cuenta que 180 turcos asaltan el pueblo de Benidorm. En esos momentos había 27 personas viviendo en Benidorm. Si descontamos a las mujeres, a los niños y a los viejos, ¿cuántas personas quedaban útiles para hacer frente a 180 corsarios? Nadie. ¿Qué pasó? Que la crónica no lo dice, pero seguramente se los llevarían a todos como ya se los habían llevado en 4 ocasiones anteriores. Pero lo que sí que sabemos es que a partir de ese momento Benidorm queda despoblado y los que no son capturados o los que pagan el rescate y vuelven, nos consta por la documentación que vuelven a Villajoyosa. Y Benidorm vuelve a ser absorbido por Polop. Con lo cual, durante 150 años, el Benidorm medieval desaparece y otra vez ha vuelto al término de Polop. De ahí la importancia de la segunda carta Puebla y de la Sequia Mare para entender que el Benidorm actual no es descendiente de 1325, que se borró por completo, porque en el siglo XVI el casco urbano de Benidorm fue invadido por los musulmanes e incendiado y arrasado 3 veces. Y reconstruido hasta tantas veces, pero incendiado y arrasado. No sé si los benidormenses somos superhéroes o qué, pero de verdad que escuchándote parece un milagro que Benidorm finalmente haya conseguido convertirse en una gran urbe, ¿no? Porque hay que decir también que la Sequia Mare ha sido una realidad durante 300 años, es decir, hasta hace 60 o 70 años seguía utilizándose, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hasta que el canal bajo del Algar no trae más agua a una cota más alta, con lo cual se podían regar más tierras y a un precio mucho más económico, y después ya también cuando en todas las casas se instala el agua potable, a partir de ese momento la Sequia Mare deja de tener sentido. Pero claro, durante 300 años había sido imprescindible. Por lo tanto, podemos decir que Beatriz Fajardo de Mendoza y el agua, esos dos productos, son realmente los que permitieron la existencia del Benidorm actual, ¿no? Efectivamente. La Carta Puebla de Beatriz Fajardo desapareció en 1836, cuando se disuelve el régimen señorial y las cartas de población dejan de tener sentido. Pero el municipio que ella había creado y una situación económica viable hicieron que Benidorm continuara, de tal forma que el Benidorm turístico actual es el heredero directo de aquel Benidorm de 1666. No del de 1325, porque ese fue borrado por completo del mapa. Y fíjate que, por enlazar una cuestión con la otra, aunque el tiempo aquí corre que da gusto, ya son casi las 12:20, vamos muy, muy lanzados. Y por supuesto, pues ya te digo que vas a tener que venir varios días más para poder hablar de todo lo que tenemos. Como queráis, porque la historia de Benidorm da para mucho. Fascinante y larga, da para mucho, las dos cosas. Pues como a mí también me fascina, en ese sentido no vamos a discutir, pero yo quería enlazar precisamente todo lo que tiene que ver con el agua, con la acequia madre, con esa actividad turística, ¿no? Que parece que empieza a partir de los años 50-60, siempre se ha dicho con la gran figura del alcalde don Pedro Zaragoza, pero no es así. No es así porque precisamente Paco Amillo, con el que estamos hablando, historiador y profesor, tiene publicados varios artículos precisamente que hablan de la historia del turismo casi 200 años atrás. 100 años antes. Bueno, yo te he podido leer desde 1850. Por eso, 1850 a 1950. Ah, bien, 100 años antes del 50. Yo he titulado esto 100 años de turismo en Benidorm antes de ser ciudad turística. Correcto, efectivamente, y aquí lo tengo, el artículo, porque el artículo son 8 páginas, yo le invito a la gente a leerlo. ¿Dónde lo puede leer la gente, Paco? En mi blog de Isto Benidorm.
Isto Benidorm. Sí, quería ponerle historia de Benidorm, pero ya estaba cogido el título. Entonces, Pero la gente entrando en tu perfil de Facebook, Paco Amillo, ¿no? No. Lo que entra en el Google teclea o en cualquier buscador teclea Isto Benidorm y allí aparece una página con todas las entradas. Puede elegir la que quiera y puede pinchar. Y básicamente, aunque otro día hablaremos con tranquilidad, ¿cómo son esos 100 años antes del Benidorm turístico a partir de 1950? ¿Cómo son esos 100 años antes, turísticamente hablando? Vamos a ver. En primer lugar, era un turismo familiar. Esa es la primera característica. Venían aquí por 1 mes o 2 meses. Se solía alquilar una casa a la gente del pueblo que normalmente abandonaba la suya y se iba a vivir al campo, a las masías que hay por toda la zona del Almafra, o a veces incluso pues convivían las dos familias, había de todo. Porque aunque había también alguna pensión y alguna fonda, los primeros hoteles, el primer hotel, que es el Miramar, no el de la calle San Pedro, sino otro más antiguo, ese es de 1924. Y el bilbaíno hacia 1926 o 27. Yo pensaba que era el bilbaíno, fíjate. Bueno, pues en el 24 ya había otro porque consta tanto en la prensa como en las actas del ayuntamiento, ya consta la existencia de ese Hotel Miramar. Porque el ayuntamiento de Benidorm, ¿desde cuándo existe? El municipio como tal, con su propio ayuntamiento. Bueno, el municipio existe desde la Carta Puebla de Beatriz Fajardo. Con su propio ayuntamiento, como lo conocemos hoy en día. No exactamente igual, los nombres de los cargos municipales eran distintos, sus funciones también eran distintas, pero digamos que ya existía una entidad jurídica que era Ayuntamiento de Benidorm, que con la abolición del sistema señorial ya pasan a llamarse ayuntamientos constitucionales, eso es en 1836, y ya básicamente son igual que los nuestros. Paco, esto es apasionante, ¿eh? Hablar del turismo, hablar de la acequia madre, pero el tiempo se nos ha ido, ¿verdad, querido técnico? Y tenemos precisamente a otra persona muy importante también relacionada con el sector turístico esperándonos ya para entrar, como es Matías Peresuch, porque como tú sabes ya hay 4 trabajos que se han presentado para optar al premio José Miguel Iribas, que fue otra persona que también tuvo mucha relación con el Benidorm actual, ¿verdad? Efectivamente. Todo el sistema del actual abastecimiento de agua fue diseñado por él y en esos 100 años de turismo antes de 1950, el talón de Aquiles del turismo de Benidorm era la falta de agua. Claro. Y hay otro capítulo que algún día explicaremos también con tranquilidad, mucho más conocido, pero quizás al que también le faltan detalles, como fue la gran crisis del agua del año 78, Efectivamente. Que me imagino que también tendrás mucho que decir en ese sentido, Sí, ¿verdad? sí, porque eso fue el revulsivo que marcó la actual gestión del agua en Benidorm, que es modélica. Vienen Correcto. de todas las universidades del mundo a estudiar cómo un Benidorm, una ciudad que no tiene prácticamente ni gota de agua, abastece no solo a sus 70.000 habitantes, sino a toda la enorme población que llega en verano. Algo tendremos que agradecerle también a un tal José Ramón García Antón, ¿no? Mucho. Pues Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y Ha desde sido aquí un placer. públicamente ya te invito a que la semana que viene vamos a quedar otro ratito para empezar a hablar, pero exclusivamente de ese turismo de Benidorm del año 1850 en adelante. ¿Te parece bien? Sí, porque hay mucho que contar. Pues muchísimas gracias, Paco. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Radio 4G.